Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Filipenses, el capítulo 4 de los versículos del 14 al 20. Estamos hoy terminando nuestra serie que hemos venido hablando de la epístola a los Filipenses. Nos ha llevado unos cuantos meses el poder haber hablado acerca de esta hermosa epístola y hoy vamos a terminar con esta última parte de esta hermosa carta. Filipenses capítulo 4 de los versículos del 14 al 20. Filipenses, el capítulo 4 de los versículos del 14 al 20. Vamos a ponernos de pie para poder leer juntos. Dice la palabra del Señor. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora, Padre. Señor, te damos gracias porque hoy estamos aquí, Señor, reunidos en tu gracia, juntos para poder ser ministrados también, Señor, por tu palabra. Nos has permitido alabarte, Señor, y ahora háblanos, Señor, también por medio de tu palabra. Llévanos, Señor, a toda verdad. Guíanos, Señor, con lo que tu siervo en su momento, Señor, quiso hablar a esta iglesia, Dios, que tenía un corazón dadivoso y que tú, Señor, en tu bondad habías permitido que esta iglesia pueda bendecir a tu siervo Pablo. Señor, guíanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a sentarnos y después de que el apóstol Pablo les ha explicado el secreto de su contentamiento que es en Cristo, como vimos la semana pasada, que Pablo había aprendido a estar satisfecho, a estar contento cualquiera sea su situación. Él había aprendido a valorar, había aprendido a contentarse con lo que tenía. Él se había adaptado a cualquier situación en la cual él se encontraba. Y él va a decir, sea cual sea mi situación. Él en ese momento se encontraba preso. Él en ese momento no tenía la libertad que antes tenía. Pero a pesar de todas las situaciones, las circunstancias en las cuales el apóstol Pablo se había encontrado, él nos había hablado y diciendo, he aprendido, tengo el secreto del contentamiento, que puedo estar contento y satisfecho, ya sea si tengo en abundancia, ya sea si tengo en escasez, porque todo lo puedo en aquel o en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como vimos la semana pasada, es uno de los versículos también mal usados por muchos de nosotros, porque a veces pensamos y decimos que vamos a hacer una tarea difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por ahí vamos a cargar un peso, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando en realidad no es así. La realidad es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él me fortalece para yo aprender a vivir cualquiera sea mi situación. Si tengo escasez, para no renegar del Señor y para poder saber que Dios es fiel y Él cumplirá sus promesas. Y si tengo en abundancia, poder saber también por qué tengo en abundancia. No para darme y tirarme al orgullo y poder de esa manera también malgastar todos los recursos que tal vez el Señor ha provisto, sino también para pedirle al Señor sabiduría en cómo yo puedo administrar los recursos que el Señor nos ha dado. Pablo ha dicho que todo esto él lo podía realizar gracias a Cristo que lo fortalece, de creer que Dios es fiel, que nunca cambia, Dios nunca falla, que nunca llega tarde y sabe el porqué de las cosas, que todo lo ha determinado para nuestro bien, como el Padre amoroso que es. Si pasamos alguna necesidad o circunstancia, no es porque Dios sea malo, es porque detrás de todo ello el Señor quiere enseñarnos algo.
Y por eso cuando vimos meses atrás en la epístola de Santiago, pudimos darnos cuenta también que las pruebas venían para nuestro bien, porque de esa manera también salía a relucir cómo estaba nuestro corazón, o en quién colocábamos nuestra confianza, y también de saber que no tenemos sabiduría y que necesitamos pedirle al Señor sabiduría para que nos ayude en las distintas dificultades. Pablo aprendió a estar gozoso. Pablo aprendió a estar agradecido. Pablo estaba satisfecho siempre en cada situación de su vida porque su completa, total y absoluta suficiencia estaba en Cristo y no en las circunstancias favorables, no en los medios o en los bienes si eran suficientes, no en la provisión si era abundante, sino solamente en Cristo Jesús. A veces nosotros tenemos que aprender, como el apóstol Pablo, a depender cada vez más del Señor, porque a veces dependemos más de las noticias o dependemos más de los precios del mercado y al final, dependiendo de ello, es cómo estamos, si estamos contentos o estamos tristes o estamos renegando o estamos amargados y por ahí empezamos a quejarnos. Pero tenemos que aprender a depender del Señor y todo eso lo vamos a poder hacer, como nos dijo Pablo en el versículo 13. Porque todo lo puedo en aquel que me fortalece en cualquier situación. Pablo tenía fortaleza, pero no estaba inherente en él de que él sea un fuerte de por sí. No es que él amanece un día y dice, hoy sí quiero estar contento, cualquiera sea mi situación, sino que él dependía de Cristo. Y como vimos también la semana pasada, porque él estaba conectado a la vida. Y mientras estemos conectados a la vida, Cristo será tan suficiente para poder satisfacer todo lo que nosotros necesitamos en nuestro corazón y a la vez también que el Señor nos ayude a producir fruto. A la vez nosotros también tenemos, hermanos, el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros? Creo que unos cuantos, nadie más. Todos los creyentes entendemos y sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y si habita en nosotros, Dios habita en nosotros. El Dios tan poderoso que lo llena absolutamente todo y que Él tiene todo el poder, que ha creado todo con el poder de su palabra y ahora está en nosotros y que nunca nos deja y que nunca nos abandona. ¿Cómo podríamos pensar que el Señor nos puede dejar en los momentos más difíciles de nuestra vida? ¿O cómo podríamos pensar que el Señor nos puede abandonar si estamos nosotros padeciendo alguna enfermedad? Dios está con nosotros en todo momento y está a nuestra disposición el poder también del Espíritu Santo que ahora nosotros tenemos en nuestra vida. Y hoy vamos a ver tres cosas, hermanos, de acuerdo a este pasaje. Lo primero que vamos a ver es que el apóstol Pablo nos va a enseñar de que nosotros debemos de aprender de la iglesia de Filipos a ser generosos. Los versículos 15 y 16, y vamos a volver a leer de este capítulo 4 que nos dice: sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Ustedes mismos también saben, filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Pablo quiere transmitirles y hacerles entender lo mucho que había valorado, lo mucho que había estimado y apreciado la ayuda de ellos en una forma solidaria como una ofrenda. El apoyo para el progreso del Evangelio, para que el Evangelio siga creciendo, siga avanzando. A pesar de que Pablo está preso, la iglesia seguía pensando en el apóstol y le habían hecho llegar esa ofrenda. Pablo está con todos, porque su amada iglesia de Filipos ha compartido en medio de sus necesidades. La iglesia en medio de su pobreza, en medio de las distintas circunstancias que ellos estaban atravesando. Ellos amaban a Pablo, pero por encima ellos amaban a Dios y querían apoyar a la obra, querían apoyar al apóstol en cuanto ellos pudieron. Y eso fue lo que hicieron. Vieron la oportunidad, se enteraron que Pablo estaba preso, se empezaron a decir: ¿cómo vamos a hacer ahora para poder apoyar a Pablo?
¿Quién quiere ir? Epafrodito levantó la mano, yo iré. Y entonces los hermanos juntaron, hicieron una ofrenda y Epafrodito, tú te vas a llevar, encargar la ofrenda y tú vas a cuidar a Pablo. Y así llegaron. Epafrodito llevó la ofrenda. En medio de las aflicciones que estaba teniendo Pablo, llegó en el momento preciso y Dios en su gracia, mostrándole también al apóstol Pablo la gracia que el Señor le mostraba a su siervo por medio de los hermanos de Filipos, como quien diciendo: Pablo, aunque tú pienses que podrías estar solo, no estás solo, porque hay una iglesia detrás que sigue orando por ti y que sigue apoyándote y que sigue esperando que tú también puedas salir para que puedas volver con ellos. Y por eso Pablo le da gracias diciéndole a la iglesia: han hecho bien en compartir conmigo en medio de mi aflicción. Y tendríamos que preguntarnos, ¿por qué la iglesia de Filipos ocupa un lugar especial en el corazón del apóstol Pablo? Y la respuesta va a seguir por medio del mismo Pablo, porque ellos fueron un ejemplo único en compartir la carga por el Evangelio. Ellos han sido un gran ejemplo en la generosidad y la suministración para suplir las necesidades a favor del Evangelio. Y lo demostraron a principios cuando se predicó el Evangelio allá en la ciudad de Filipos. Cuando el apóstol Pablo llegó en su segundo viaje misionero, ustedes recordarán cuando leemos allá en Hechos, a partir del capítulo 16, nos va a narrar cómo se dio este segundo viaje misionero. Pablo tuvo un pleito con Bernabé, no se pusieron de acuerdo por Juan Marcos, al final Bernabé se llevó a Juan Marcos, se fueron a Chipre, Pablo tomó a Silas y dijo: vamos a predicar, vamos a visitar a las iglesias de Galacia. Mientras estaba visitando a las iglesias, llegó a Troas. Y cuando había llegado allá a Troas, él dijo: voy a ir para allá para predicar a Asia, voy a ir a Éfeso a poder predicar. Pero en ese momento él dice que el Espíritu Santo se lo impidió. Y él tuvo una visión, la del varón macedonio. Rápidamente el apóstol Pablo, ni bien tuvo la visión, él agarró, tomó sus cosas, le dijo a Silas: vámonos. Y llegaron a la iglesia o la ciudad de Filipos. Filipos, hermanos, es una colonia romana, o era una colonia romana. Como recordaremos, la colonia romana, es decir, era una mini Roma. Allá no había sinagogas, como en otras ciudades habían sinagogas. Entonces, al no tener una sinagoga donde Pablo siempre llegaba para compartir la palabra del Señor con los judíos, Pablo se fue al río. Y cuando se fue al río, empezó a compartir, porque allá le dijeron que había muchas personas. Su primera convertida fue Lidia. Lidia se convirtió junto con toda su familia y todos se bautizaron. El segundo convertido que tuvo fue el carcelero, y que tanto nosotros recordamos en este pasaje cuando decimos: tú y tu casa serán salvos, ¿no?, si creen en el Señor Jesucristo. Y así fue. El carcelero creyó en el Señor, junto con toda su familia fue bautizado. Pero al enterarse los judíos que Pablo estaba predicando acerca de Cristo, se levantó una gran persecución. Se levantó esta persecución que llevó al punto que querían matar al apóstol Pablo. Lo querían apedrear. Los hermanos se enteraron y dijeron: Pablo, tienes que huir. Pablo en la noche terminó huyendo y se fue rápidamente a Tesalónica. Pero a pesar de estar allá en Tesalónica, los hermanos estaban preocupados por Pablo. Estaban tan preocupados que decían: ¿cómo estará Pablo? ¿Pablo tendrá algo para comer? Pablo se ha ido rápido. ¿Tendrá lo suficiente? ¿Tendrá una casa? ¿Estará hospedado en algún lugar? Y los hermanos juntaron una ofrenda y hicieron llegar allá a Tesalónica para que Pablo pueda tener. Pero los judíos también rápidamente, de salir de Filipos, persiguieron a Pablo allá a Tesalónica, y también de Tesalónica tuvo que huir para poder ir luego a Berea, y después de Berea ya llegará a la provincia de Acaya, que estaban dos ciudades, que era Atenas y estaba Corinto. Pablo va a decir que esa iglesia fue la única que participó desde el inicio en poder apoyar para que el Evangelio pueda seguir siendo compartido. Que en medio de las dificultades, que en medio de los problemas, la iglesia estuvo apoyándolo. Y así como 10 años atrás, en medio de persecución, en medio de dificultad, en medio de que Pablo pueda morir, ahora, Pablo estando en la cárcel, estando en una situación complicada, la iglesia vuelve a ser generoso con el apóstol y viene a poder suplir
con ellos. Es por eso que Pablo dice en el versículo 15, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Es curioso este versículo 15, hermanos, en este caso de dar y recibir, porque es un lenguaje de contabilidad. Es un lenguaje comercial que el apóstol Pablo está usando de poder dar y recibir en el sentido de reciprocidad, que los filipenses dieron y que Pablo recibió en el tiempo indicado. La iglesia de Filipos era la única iglesia que había ayudado a Pablo, y tanto fue, como nos dice en el versículo 16, porque aún a Tesalónica ustedes enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Solo ellos participaron con él en la amistad de dar y recibir, de apoyarlo en el ministerio. También les trae a la memoria cómo ellos habían sustentado cuando estuvo también en Tesalónica y también en Acaya, como Pablo le dirá a la iglesia de Corinto. Vayamos por un momento, sin irte de Filipenses, pon tu dedo en Filipenses, y vayamos a 2 de Corintios, el capítulo 11, el versículo 8 y 9. La palabra del Señor dice: a otras iglesias despojé, diciéndole a la iglesia de Corinto, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Los hermanos de acá de Macedonia, ¿qué iglesias estaban en Macedonia? La iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Pero Pablo dirá que la iglesia de Filipos fue una de las iglesias en las cuales siempre, constantemente, estuvo apoyando a Pablo en este segundo viaje misionero. Todo apoyo, hermanos, que se brinda a los misioneros o enviados por la iglesia o los predicadores es la participación de la iglesia en la obra de Dios. Pero aparte de la participación y el gozo de dar, aparte de que uno es bendecido en lo que puede dar, aparte de eso, si una persona es salva por medio del ministerio de aquel misionero, de aquel enviado, esa persona será salva a través también de la iglesia que está participando en poder proveer para esa necesidad del misionero. Hay 3 formas de cómo uno puede apoyar a un misionero. Hay 3 formas de cómo uno puede enviar a un misionero. Es orando, dando y también yendo. Son las 3 formas en las cuales uno puede ir, porque siempre hay uno que está dispuesto, que el Señor ha levantado para poder ir, pero solo no va a poder ir, necesita una iglesia que lo apoye en oración, o varias iglesias, pero también solamente allá, cuando llegue, no se va a sostener solo. Es por eso que también necesita del apoyo económico para que pueda sostenerse allá en ese lugar donde está. Es por eso que la participación de la iglesia en medio de este apoyo al apóstol Pablo también es una bendición, porque la iglesia también está siendo bendecida con el ministerio de Pablo, que muchas personas también han venido al Señor. Mientras a nosotros, hermanos, el Señor nos prepara, estamos en ese proceso para poder enviar a algunos de nuestros hermanos a las misiones, de poder predicar en otro lugar y seguir ganando más almas para el Señor. Debemos, hermanos, en este tiempo nosotros, como vimos la semana pasada, que debemos de aprender a estar satisfechos, también nosotros debemos de aprender el secreto de dar. Debemos de aprender a dar. Debemos de aprender y recordar y seguir las palabras de nuestro Señor Jesús, que nos dijo en Hechos 20:35. Vayamos a Hechos 20:35 para poder recordar las palabras del Señor Jesús. Hechos 20:35 nos dice: en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pero a veces para nosotros le cambiamos la forma, ¿no? Y podemos decir: más bienaventurado es recibir que dar, tal vez podríamos decir, porque a quién no le gusta recibir.
Es una realidad, nos gusta recibir, o a ti no te gusta recibir. A todos nos gusta recibir. El hecho es que a veces nos cuesta el poder dar. Y por eso el Señor dice, más bienaventurado, más dichoso o doblemente feliz aquella persona que ha aprendido del mismo corazón de Dios de aprender a dar sin esperar recibir. Y cuando Pablo escribe en Hechos capítulo 20, indicando a la iglesia de Éfeso, Pablo dice, yo he trabajado con mis manos, yo he hecho tiendas, yo me he esforzado, y con lo que el Señor proveía para mí, yo también bendecía a las personas débiles, las personas que estaban pasando alguna necesidad, y coloca las palabras del Señor. Porque más bienaventurado, más gozo, más dicha hay en dar que recibir. Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a poder ser una iglesia generosa, a poder ser creyentes generosos, a poder, en lo poco que podemos tener, de poder también bendecir a otras personas, así como nuestro Dios también es aquella persona que da sin esperar recibir, porque Él lo entregó todo en la cruz por nosotros. Él lo dio todo por nosotros. Él creó todo este mundo también para nosotros. Él da, Él da, Él da. Y por eso también se nos demanda a nosotros que aprendamos a dar sin esperar recibir. Cuando aprendamos a dar, hermanos, te vas a dar cuenta que hay muchísimo gozo en poder dar y que Dios no es deudor de aquellas personas que han aprendido el secreto de poder dar. Y es por eso que vamos a ver en segundo lugar aquello, que dar produce fruto y agrada a Dios. Eso es lo segundo que vamos a ver. En los versículos 17 y 18 de Filipenses, y volvemos al capítulo 4 de Filipenses, el versículo 17 y 18 nos dirá: no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta de ustedes. Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Y ahora bien, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Pablo va a dejar muy en claro cuáles son las intenciones de su corazón. El agradecimiento que hace el apóstol no es porque Pablo esté interesado en las ofrendas, no es porque Pablo esté diciéndole, hermanos, qué bueno que me estén ofrendando, porque ya era hora que deben de seguir dándome, no, sino porque la intención del apóstol que tiene es que los hermanos puedan producir mucho más fruto en sus vidas. Su deseo es que ellos fueran recompensados y agraciados con Dios. Y por eso volvemos a leer. No es que busque la dádiva, no busco las ofrendas en sí, sino que mi deseo, mi intención es que ustedes puedan aumentar en una cuenta bancaria allá en los cielos y que ustedes puedan tener mucho fruto. Lo que Pablo estaba pretendiendo era que los hermanos atesorasen tesoros en el cielo. Pablo no solo busca recibir ofrenda de ellos, sino que también busca que los hermanos reciban recompensas en los cielos por lo que ellos han dado para el reino de los cielos, y que su cuenta haya en los cielos siga aumentando por la generosidad que ellos tienen para la obra de Dios. Hermanos, cuando nosotros empezamos a dar para la obra de Dios, cuando nosotros empezamos a dar a los hermanos que necesitan, cuando nosotros empezamos a dar, ten en cuenta que primeramente le estamos dando al Señor. Y allá, aunque tú no lo pienses, aunque tú digas, no creo que sea posible, allá en el cielo el creyente empieza a abrir una cuenta bancaria. Y esa cuenta bancaria empieza a subir y a subir y a subir. Y tal vez tú digas, pero esto no. Y no es que nosotros busquemos aquello de que nuestra cuenta siga aumentando y que Dios termine devolviéndonos en creces, como también por ahí nos vende la teología de la prosperidad, que si nosotros damos, entonces vamos a tener que recibir más y más y más, como si fuera simplemente un cambiazo. Sino que el hecho es que nosotros damos sin esperar recibir, pero a Dios le ha placido que nos bendiga en un corazón generoso que puede brindar y apoyar y dar para la obra y para aquellas personas necesitadas. Por un momento vamos a leer algunos versículos en cuanto a esto. Vayamos a 2 de Corintios, el capítulo 9, versículo 6. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará,
Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y más adelante nos dirá, porque Dios ama al dador alegre. Y vayámonos por un momento a Proverbios capítulo 11, el 24-25. Nos dice Proverbios 11, 24 y 25. Hay quien reparte y le es añadido más. Hay quien retiene lo que es justo, solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada. El que sacia a otros será también saciado. El Señor bendice aquellos corazones generosos que pueden bendecir también a otras personas. Y Pablo lo dice aquí en Filipenses capítulo 11, en el versículo 4, para poder decirnos en el versículo 18. Pero lo he recibido todo y tengo en abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito, que han enviado fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y Pablo sigue usando términos comerciales y dice que él ya todo lo ha recibido y por tanto se siente con el pago completo. Él ha recibido todo el pago de parte de la iglesia de Filipos. Y tú tal vez digas, pero ¿cómo le está pagando a Pablo? No, es una forma de poder decir que él ya está totalmente lleno, está totalmente abastecido. Y es lo que mismo Pablo dice, estoy bien abastecido, pues lo he recibido todo y tengo en abundancia. La ofrenda que ustedes me han dado, hermanos, me ha ayudado y me sigue ayudando en medio de esta necesidad, en medio de esta dificultad. Y para mí es un gozo el poder recibir. Y lo que ustedes me han dado por medio de Epafrodito, lo que he recibido de parte de ustedes, hermanos, es un fragante aroma. Y Pablo dice que es un sacrificio aceptable. Es algo agradable a Dios. Pablo va a tomar dos formas de adorar al Señor y las aplica a su situación actual. Lo primero que toma es el sacrificio aceptable, que uno puede ver allá en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19 y hacia adelante. Lo otro que Pablo está mostrándonos acá, en una forma de adorar a Dios, estaban las ofrendas al Señor que si eran conforme a su voluntad, eran de olor fragante para Dios. La iglesia estaba presentando estas ofrendas conforme a la voluntad de Dios y por eso Pablo dice que es un olor fragante, es un aroma muy rico para Dios el que ustedes han hecho esto. Y cuando nosotros recordamos este sistema del Antiguo Testamento, todo sacrificio que era entregado para el Señor debía producir un agradable aroma y ser aceptable a Dios. Y yo no sé si tú has leído el Antiguo Testamento. Cuando tú lees Génesis, cuando Abraham, Jacob y así consecutivamente los hombres de Dios empezaban a ofrecer sacrificio, por ahí siempre vas a encontrar esta palabrita, olor fragante al Señor. Y este sacrificio fue algo que el Señor aceptó, que era algo agradable, que esto al Señor le agradó el poder recibir. ¿Y por qué? Porque era conforme a como Él lo había estipulado. Y para ello, hermanos, para poder conseguir ese olor grato, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, allá en el tabernáculo, colocaban incienso sobre el altar. Y esta ascendía también como un gustoso y dulce olor allá en el lugar santísimo. Todos estos sacrificios apuntaban, si bien apuntaban directamente a un sacrificio mayor que se iba a presentar y que se dio cuando nuestro Señor Jesús vino y que Él como un cordero sin pecado se presentó delante de Dios, delante del Padre, como un sacrificio, como un olor fragante por causa de nuestros pecados y por causa de ese sacrificio. Es que el Señor nos ha dado el rescate, nos ha dado vida nueva y todo aquel que viene a Él y le cree y se arrepiente de sus pecados, entonces el Señor los perdona y viene a ser parte del cuerpo del mismo Señor Jesús. La iglesia de Filipos, hermanos, habían servido al apóstol Pablo con una motivación correcta, porque ellos habían buscado primeramente la gloria del reino de Dios. La iglesia de Filipos había buscado y había dado con un sacrificio correcto.
¿Y cuál era este sacrificio correcto? Que era el apoyo económico que le habían brindado al apóstol Pablo y que éste sería agradable y aceptable delante de la presencia de Dios. Las ofrendas de los filipenses, hermanos, fue todo un sacrificio espiritual para ellos, ya que fueron con una motivación idónea, fueron con una motivación desinteresada, y ellos solamente querían proveer para el apóstol Pablo para que el evangelio siga extendiéndose. Más que un mero donativo, fue una ofrenda de incienso perfumada a Dios, y fue un sacrificio que Dios aceptó con agrado. Vayamos por un momento al libro de Hebreos capítulo 13, el versículo 15 al 16. Ese nos dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden, dice, no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. De tales sacrificios se agrada el Señor. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se ayuda el Señor. Pero Pablo, hermanos, no solo elogió a la iglesia de Filipos en la carta dirigida a ellos, sino que en términos semejantes los puso de ejemplo para la iglesia de los Corintios. Y permítame leerle 2 de Corintios, el capítulo 8, de los versículos del 1 al 5, donde Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El contexto de 2 de Corintios, el capítulo 8, es que la iglesia de Jerusalén estaba pasando una gran hambruna. La iglesia de Jerusalén, que en su momento los hermanos habían vendido su terreno para que nadie les falte nada, había llegado tal pobreza a Jerusalén que estaban pasando una necesidad. Y el apóstol Pablo empezó a visitar a las iglesias y empezó a decirles: hermanos, nuestros hermanos de allá de Jerusalén están pasando necesidad, ¿pueden apoyarlos? Y Pablo fue para poder recoger y mandó a Tito a Corinto para poder recoger las ofrendas de allá. Pero las iglesias de Macedonia, incluido Filipos, Tesalónica y Berea, no eran iglesias pudientes. Y como nosotros vamos a recordar, ¿la iglesia de Filipos era una iglesia pudiente? No, era una iglesia pobre. Era una iglesia que tenía muchísima necesidad. Y por eso Pablo acá dice que en medio de su pobreza, en medio de sus aflicciones, en medio de sus necesidades, ellos buscaron, le suplicaron al apóstol Pablo ser parte de esa bendición que está en el dicho de poder dar a sus hermanos y de esta manera poder suplir también las necesidades allá de sus hermanos en Jerusalén. Y por eso Pablo elogia a la iglesia de Macedonia y le dice: estas iglesias, la iglesia de Filipos, Tesalónica y Berea, a pesar de su pobreza, ellos decidieron. ¿Por qué decidieron empezar a dar? Porque dice que primero se entregaron a sí mismos o se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando el creyente tiene un corazón agradecido, cuando el creyente ha aprendido ese secreto de estar satisfecho en cualquiera sea su necesidad, va a desprender del creyente un corazón generoso. Va a desprender del creyente un corazón dadivoso, un corazón que no va a pensar en sí mismo de por qué yo tengo que dar. ¿Acaso no sabe mis necesidades? ¿Acaso no sabe lo que yo tengo que hacer? ¿Acaso no sabe que tengo que pagar tantas cuentas? No, yo tengo que pensar primero en mí y mi familia y luego de ahí tendré que pensar en los demás. Ese es un corazón egoísta.
Ese es un corazón que todavía no ha aprendido el secreto de poder dar sin esperar recibir, o en otras palabras, de poder estar satisfecho en el Señor. Y tal vez por ahí no, es que usted es una persona negligente. ¿Cómo puede estar diciendo que a pesar de su pobreza usted puede dar? El hecho va en que no es que le vas a terminar dando todo lo que tú tienes, sino es cuánto de tu corazón estás dispuesto a desprenderte de algo para poder bendecir y dar a otra persona en necesidad, y a la vez también cuánto estás tú interesado en querer que el reino de Dios se siga extendiendo. Y permíteme terminar con un tercer punto. Este tercer punto nos dirá que el Señor suplirá todas o proveerá para todas nuestras necesidades. Es un versículo que hemos usado, ¿no? Y que hemos orado. Yo no sé si tú en su momento has orado por otra persona que está pasando alguna necesidad y por ahí hemos dicho: el Señor, tú provee para esta persona en todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo, como respuesta a lo que los filipenses han hecho, hermanos, Pablo tenía la plena certeza, la convicción. Él estaba tan seguro y confiado de que ese Dios a que él llama mi Dios, por su especial íntima relación, recompensaría ricamente a la iglesia de Filipo, les daría provisión y sustento en medio de sus necesidades. Dios iba a suplir todas las necesidades que ellos tendrían con las riquezas de gloria que provenían en Cristo. Y si todas sus riquezas en Cristo son inmensas, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y de la plata, y para Él no hay nada imposible. Efesios 1:4 nos dice que de Él proviene toda la bendición espiritual. En Colosenses 2:3 nos dice que todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría están escondidos en Cristo Jesús. Y por eso Él nos puede suplir en todo lo que nosotros necesitamos. Charles Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores, dijo acerca de este versículo, parafraseando las palabras de Pablo: ustedes me han ayudado, pero mi Dios será su proveedor. Ustedes me han ayudado en una de mis necesidades, mi necesidad de vestido y comida, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades. Me han ayudado, algunos de ustedes, dando de su pobreza, tomando de su escasa alacena, pero mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y como les decía, hermanos, a veces hemos usado mal este texto para poder pedirle al Señor que bendiga a nuestros hermanos en medio de las necesidades que ellos puedan estar pasando. Pero cuando nosotros revisamos bien el contexto en el cual se encuentra este versículo, vemos que en palabras del apóstol, Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria abundantemente a aquellos creyentes satisfechos, contentos, que dan sin esperar recibir. A aquellos creyentes que tienen una cuenta en los cielos por ser generosos en Cristo con los necesitados y que a la vez están comprometidos con la extensión del reino de Dios. Ese es el contexto de este pasaje. El Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria todas nuestras necesidades, conforme también nosotros hayamos sido generosos, conforme nosotros hemos aprendido el secreto del contentamiento, conforme nosotros también hemos hecho esa cuenta allá en los cielos, como dirá Pablo, que Pablo quería que la iglesia pueda seguir teniendo una cuenta para que este Dios con toda su riqueza pues pueda suplir conforme a las necesidades que ellos tenían. Pablo sabía lo que estaba hablando, hermanos. Pablo no era un hombre que simplemente había hablado y decía: voy a escribirle estas palabras para que ellos se pongan contentos. Voy a escribirle estas palabras para que ellos puedan decir sí, para que puedan seguir dándole más, como algunos predicadores por ahí de la teología de la prosperidad te venden un gato por liebre para que tú sigas dando, pero que al final en realidad es para su propio consumo. Pablo no estaba hablando por hablar, ni que para él era, sino que más bien, por lo que él había visto en su vida, lo que él había experimentado, la gracia, la providencia y la constante fidelidad de Dios, él fue perseguido por supuestos creyentes y no creyentes, encarcelado, apedreado, en peligro de muerte, en peligro de males, de caminos,
caminos. Él mismo contó a los corintios que 39 veces había sido también latigado. Él estaba a punto de morir, pero a pesar de todo ello, el Señor lo había librado y había suplido conforme a sus necesidades. Pablo era una persona dadivosa. Pablo era una persona que daba sin esperar recibir. Él trabajaba y apoyaba a los necesitados. Él iba y predicando el Evangelio para que muchas más personas puedan seguir viniendo al Señor. A él no le importó que estaba a punto de morir, que estaba a punto de padecer. Él no veía su comodidad, sino que él veía que el reino de Dios se pueda seguir extendiendo, y por eso él podía decir con toda confianza y con toda seguridad: mi Dios, al Dios que yo creo, al Dios que nunca me ha dejado y que nunca me ha abandonado, el Dios que nunca ha llegado tarde, sino que siempre ha llegado en los momentos precisos. Y cuando yo estaba a punto de perder mi fe, cuando estaba en profunda angustia, ese Dios vino en el momento indicado y me ha provisto y me ha ayudado y me ha levantado. Es el mismo Dios que puedo dar fe y poder decir que ese Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. La iglesia de Filipos, hermanos, necesitaba protección, porque ellos pasaban persecución. La iglesia de Filipos necesitaba la provisión de Dios, porque era una iglesia necesitada. Ellos eran perseguidos, azotados por la pobreza, y encima por la pequeña división encabezada por Evod y Síntique, que estaba causando desunión. Pero a pesar de todo ello, Pablo dice: mi Dios pues suplirá, Él lo hará, Él cumplirá, Él proveerá conforme a sus necesidades, porque lo que ustedes han hecho conmigo ha sido una ofrenda, un fragante aroma, un olor aceptable delante, agradable a mi Señor. La iglesia de Filipos, hermanos, es una iglesia que nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que aprender a dar y ser personas generosas. El creyente es una particularidad que tiene el creyente. El creyente da. El creyente provee. El creyente da en medio de sus necesidades, porque busca ser como su Padre, porque busca ser como Dios, y porque busca que las personas vean a Dios a través de su vida. Y tal vez tú digas: pero ¿y si por ahí había alguna duda? ¿Y si alguien por ahí podía cuestionar? Para que todo esté centrado en Dios, que es Cristo quien nos mueve, es Cristo que provee, es Cristo que nos mantiene firme, es Cristo que nos deja en armonía, es Cristo que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestra mente y nuestro corazón, que es Cristo quien nos ayuda a renovar nuestra manera de pensar, que es Cristo que nos ayuda a poder vivir nuestra vida cristiana, y que el Dios de paz estará con nosotros cuando nosotros vivamos la vida cristiana, que es Cristo quien nos ayuda a poder aprender a estar satisfechos tanto en abundancia como en escasez, que es Cristo quien nos ayuda a poder ser generosos como fueron ellos, y porque es Cristo, Él merece toda la gloria que se pueda dar. Y por eso miremos el versículo 20, como Pablo termina con una doxología, una breve doxología que está en el versículo 20, que dice: después de haber dicho: y mi Dios proveerá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el versículo 20 nos dirá: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Pablo, en ese momento, cuando le dijo y escribió a la iglesia de Filipos, sabiendo de que Dios cumpliría lo que Pablo les está escribiendo, de que va a suplir todas sus necesidades, porque ellos también han sido generosos, dice: por eso lo único que me queda es alabar a Dios, porque Él lo hará. Él no fallará, Él cumplirá. Y por eso nosotros tenemos que centrarnos en el único que nunca falla, en el único que nunca miente, en el único que nunca llega tarde, en el único que nunca se equivoca y que sabe el porqué de nuestras circunstancias y situaciones, pero que a la vez también quiere lo mejor para nosotros, y porque Él quiere seguir formándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo, y porque Él ha venido a darnos un propósito de vida a nosotros, para que nosotros vivamos para su gloria. ¿Cuántos de nosotros, hermanos,
estamos tan satisfechos en nuestro Señor. Había un hombre, tal vez no lo conozcas o si has escuchado, él se llamaba George Mueller. George Mueller es considerado el padre de los orfanatos allá en Inglaterra. Fue un hombre muy joven, él quería ser misionero. Él dijo, yo voy a ser misionero. Se casó con la hermana de un misionero y él dijo, voy a ir a ser misionero. Pero cuando se casó, toda su vida empezó a cambiar, porque no llegó a ser misionero, sino en sus últimos años empezó a visitar otros países. Pero conforme él iba pasando por la calle, él empezó a ver tanta necesidad, porque había muchos niños que eran huérfanos. Entonces él habló con su esposa y dijeron, vamos a abrir un orfanato, pero vamos a tener una peculiaridad, no le vamos a pedir dinero a nadie. Al único que le vamos a pedir es a Dios. Y eso hizo. Empezó a orar. Y de la nada empezaban a tocar a la puerta. Señor Mueller, esto el Señor ha tocado mi corazón y esto es para el orfanato. Esto es para aquí, esto es para allá. Llegó un día cuando eran las 8 de la mañana, cuando iban a tomar desayuno. Tal vez tú tomes a las 8, tal vez a las 7, a las 6. No sé cuál sea tu horario. Pero imagínate en ese momento. Estás sin un sol. Encima no tienes pan guardado para calentar, ni siquiera con una mantequilla para aplastarlo. No hay huevo, no hay leche, no hay nada. Y eso es lo que había ocurrido en el orfanato. No había nada para tomar desayuno. Un montón de niños esperando para tomar. Y entonces lo que George hizo, sentaba en ese momento con su nieto, le dijo, ¿quieres ver a Dios obrando? Claro que sí, abuelo. Vamos. Se fueron a la mesa, 5 minutos antes de las 8. Niños, vamos a orar. Y oraron. Dijeron, Señor, te damos gracias por estos alimentos. Amén. Tú te imaginas ese celo. Señor, gracias por nada. Porque no había nada, no había pan, no había leche, pero ellos habían dado gracias a Dios. En esos momentos le empezaron a tocar la puerta. Viene un panadero. Señor Mueller, el Señor me levantó muy de madrugada. Va. ¿Qué más pasó? Unos minutos después, toca la puerta. Señor Mueller, iba con mi carreta para vender leche a la ciudad, pero se me ha malogrado la rueda. Tome. Leche y pan. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero es Dios que nos lleva a poder creerle, a poder dar sin esperar recibir. Hermano, tú no sabes cómo Dios te puede sorprender, pero tenemos que aprender a dar. Tenemos que aprender a ser generosos. Tenemos que dejar de pensar como el mundo piensa, de una manera egoísta. Tenemos que empezar a pensar como nos manda las Escrituras. Y veamos cómo el Señor también nos sorprende y suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Está nuestro corazón en Cristo tan lleno de su gracia y amor que no tenemos problemas en compartir con los hermanos en necesidad. Está nuestro corazón tan lleno de gracia y amor que no tenemos problemas con dar en el reino de Dios. Estamos tan llenos de gracia, hermanos, y amor que simplemente queremos entregarnos al servicio de Dios. Es nuestra entrega de corazón sincera que será de un olor fragante a Dios. Son algunas preguntas que tenemos que respondernos cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por un momento. No sé cómo eres tú. Si eres una persona generosa, pues es un buen momento para pedirle al Señor y decirle, Señor, sigue ayudándome a seguir tu ejemplo. Pero si por ahí tu corazón siempre está más centrado en uno que en otro, entonces también es un buen momento para poder pedirle perdón y que Él nos ayude a ser generosos. Señor, en esta mañana nos acercamos delante de ti.
Padre, es sorprendente cómo termina esta epístola en esta parte. Tú no te has equivocado, no te has confundido. Has decidido, Señor, que en tu gracia esté esta porción de tu palabra en la cual hemos meditado en esta mañana, para poder enseñarnos también, Señor, cómo es este hecho de poder ser generosos. Señor, la iglesia de Filipos fue una iglesia que daba sin esperar recibir. Una iglesia que estaba preocupada por el apóstol Pablo. Una iglesia que a pesar de sus necesidades, a pesar de que ellos mismos tenían dificultades, a pesar, Señor, que tenían tantas situaciones, persecución, que por ahí tenían problemas, Señor, era una iglesia que se preocupaba, era una iglesia que se quería que el reino de Dios se siga extendiendo y que a la vez también su hermano, su amigo, su consiervo, aquel que les vino a predicar el Evangelio 10 años atrás, que estaba pasando una necesidad, ellos querían apoyarlo. Y Señor, tu palabra nos enseña por medio de tu siervo, que Señor, cuando ellos dieron esa ofrenda, fue como una cuenta bancaria que habían abierto contigo, Señor. Y Pablo quería que ellos, Señor, puedan seguir creciendo cada vez más esa cuenta para contigo, Señor. Que esa cuenta de su generosidad, que en su momento, Dios, tú ibas a suplir todas sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, tú mira nuestro corazón. Tú que lo escudriñas todo, Espíritu Santo, y que escudriñas el corazón de Dios y que sabes los pensamientos, escudriña cómo está nuestro corazón. Y muéstranos, Señor, si somos generosos o realmente, Señor, somos personas, como piensa el mundo, centrados en nosotros mismos y solamente en nosotros, sin pensar en los demás. Señor, algo que siempre cuesta más es poder dar, Señor, de nuestros recursos, porque nos cuesta, Señor. Pero te pido que en el nombre de Cristo Jesús, nosotros podamos aprender, como tu palabra nos manda, Señor, y como tú hablaste en Hechos 20:35, que hay doblemente feliz, doblemente dichoso, que es dar sin esperar recibir. Y que mientras nosotros, Señor, mientras nosotros empezamos a dar para tu reino, mientras nosotros empezamos a apoyar a nuestros hermanos necesitados, mientras nosotros empezamos a apoyar al pobre, Señor, te pedimos que en el nombre de Cristo Jesús tú puedas cumplir tu palabra, Señor, que dice que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Señor, creemos que tú vas a hacer aquello porque tú eres un Dios que no miente, que tú eres un Dios que es fiel, que es justo y verdadero, que tú eres un Dios que nos ha llamado a tener en cuenta, Señor, a la viuda y al pobre, que tú eres un Dios, Señor, que se dio, que se entregó todo en aquella cruz y que nos enseña también, Señor, a poder dar y entregarnos, no solamente económicamente, sino también poder entregarnos por completo a ti, Señor, en tu servicio, para la gloria y honra de tu santo nombre, y que muchas más personas puedan venir a conocerte. Señor, ayúdanos, Padre, porque vamos a tener una lucha, Señor, en nuestra mente, cuando vamos a querer empezar a dar. Pero tu palabra, que es viva y eficaz, llévanos, Señor, a renovar nuestra manera de pensar y poder empezar a dar. Sorpréndenos, Señor, como siempre lo haces. Y Padre, sigue haciendo tu voluntad en nosotros y permítenos, Señor, siempre darte la gloria y la honra, la cual eres tú digno por los siglos de los siglos, ya sea en tiempos buenos, en tiempos malos. Porque, Señor, tú darás o quitarás, pero siempre será tu nombre bendito por los siglos de los siglos, porque tú nos darás, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, cuando salgamos de este lugar, cuando vayamos a nuestras casas, te pido, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo nos siga ministrando por medio de tu palabra y nos haga recordar tu palabra,
y que nos lleve siempre a toda verdad y nos ayude a renovar nuestra manera de pensar. Te damos gracias, Padre, porque tú sigues obrando en nosotros, porque tú sigues ayudándonos, porque quieres hacernos cada vez más a la imagen de tu Hijo, y por eso siempre tu palabra es buena para con nosotros. Te damos las gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.